Bueno, compañeritos, lo último que hicimos la clase pasada es que vimos que podemos tener unos métodos para ordenar de forma ascendente y descendente nuestros, como tal, nuestros datos. Recordemos que estamos usando por aquí un repositorio, que es carácter repositorio, que es el que va a hacer todas las operaciones a los datos, y nosotros desde la vista le vamos a decir, oiga, hágale por favor tal operación a los datos. Listo, entonces eso es lo que estamos haciendo en este caso. Y dijimos que teníamos unos métodos, por ejemplo este de obtener todos, pero en el de obtener todos no solamente los obtuvimos todos, sino que también tenemos la opción de ordenarlos. Ascendente, descendente, a través de su nombre. Y vamos a ver cómo podemos organizarlo también, pues por la ocupación, por la edad, por el universo, por el planeta, por cualquiera de los datos lo podemos organizar, pero podemos hacer otras operaciones. Por ejemplo, vamos a agregarle más funcionalidad a nuestra pantalla de personajes, no solamente que aquí venga el personaje ya, sino que vamos a ver si esto me lo va a dejar hacer aquí. Vamos a agregar un scaffold y esto sería el body, porque el scaffold no tiene child sino body. Y uy, bueno, ya no me gustó que el scaffold le metió por ahí un padding. Voy a ver si se le puedo quitar ese padding. Vamos a ver si es posible o no es posible. Hay un padding ahí a la izquierda y no sé por qué es. Bueno, nos va a tocar trabajar temporalmente con ese padding ahí, porque la finalidad de que puse eso ahí era para poder dentro del scaffold usar el floating action button. Entonces crear el botón, que es este que vamos a ver ahí en pantalla, si es que no sale error. Verlo, aquí está azul, entonces vamos a ponerlo anaranjado para que se vea más claramente, y porque es mi color favorito. Ahí está, ¿sí? Y entonces vamos a hacer alguna cosa cuando presionemos aquí el botoncito, que esta vista pues reaccione de acuerdo a esa acción de ese botón. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Para eso vamos a hacer que cuando presionemos el Floating Action Button, recordemos que el Floating Action Button, como todos los botones, tiene una acción de On Preset, y que cuando se accione el On Preset haga un Show Dialog. Y aquí entonces el builder nos recibe pues un context y genera un alert builder, un alert dialog. Ya estuvimos viendo un poquito de los diálogos, veamos a ver. Ahí se genera, pero como no lo estamos viendo, entonces aquí vamos a ponerle un title. Un título que diga filtrar datos o algo así. Entonces fíjense que cuando le damos clic al botoncito anaranjado, vamos a ver ese filtrar datos acá. Y junto con esto vamos a agregarle un actions, un listado de acciones que va a tener un flat button, que cuando lo presionen pues va a hacer cierta acción que ahorita se la asignamos. Y lo importante es que este va a decir filtrar. Entonces básicamente lo que va a pasar es que abrimos el filtro, aquí vamos a hacer una configuración y le vamos a dar filtrar, y eso tiene que accionar
todo lo demás de aquí del filtro de los datos. Entonces, inicialmente, simplemente vamos a hacer que cuando opriman el botón, él genere un navigator.pop, que lo único que hace es cerrar el diálogo. Mírenlo, cierra el diálogo y ya, no hace nada más. Cierra el diálogo y absolutamente nada más. Es el primer paso. Pero entonces esto no va a quedarse solo así, sino que esto va a hacer varias otras cosas. Va a hacer pues tomar los datos que nosotros le pongamos y filtrar de acuerdo a esos datos. Por ejemplo, voy a crear aquí en el contenido una variable, aquí en el contenido voy a crear un formulario. Bueno, voy a primero poner un column con un main axis size mínimo, y aquí uno de sus hijos va a ser un text field que en su input, que en su decoration, perdón, ¿cómo es que es? Input, se me olvidó, se llama input formatter más no era decoration, sí, decoration. En su input decoration va a tener un placeholder o que, hoy se me olvidó el nombre de todo. Placeholder es en web, pero aquí se llama hint text, hint text, y lo que va a decir es máximo, cantidad máxima. Entonces fíjense que hace esto, que cuando yo presione aquí aparece esto y me aparece cantidad máxima, y aquí voy a poner que me muestre 2 y le voy a dar filtrar. Le voy a dar que me muestre 3 y le voy a dar filtrar. Y aquí debería haberse accionado de esa manera. Ese va a ser uno de nuestros objetivos en este momento. Entonces, primero recordemos algo muy importante. Si yo voy a poner aquí un valor, digamos, de 7 y le voy a dar filtrar, y ese 7 va a tener acción acá, recordemos que para que eso pase yo tengo que generar una variable de estado que me diga cuántos son los que quiero consultar, y esa variable de estado entonces me obliga a yo llamar un setState, porque si cambio la variable de estado y quiero que la interfaz se actualice, entonces tengo que llamar un setState para que la interfaz se actualice con los datos de esa variable de estado. Pero nos vamos a encontrar con que esto es stateless widget, entonces vamos a convertirlo de una vez a un stateful widget. Esto nos va a pedir aquí que hagamos el proceso que ya hemos visto sobre stateful widget, que es characters screen state, extiende de un state de characters screen y abre aquí, y por este lado nos va a pedir que hagamos un character screen state create state, creo que es create state, flechita, y lo mismo, character screen state, listo. Esto es. La única diferencia es que nos falta ponerle el override, pero en realidad ese no afecta en el código. Ese no afecta si está o no está, no genera ningún problema. Teniéndolo así, ya podemos crear variables de estado, de manera que podemos crear un entero que diga max characters, o sea, cuántos son los caracteres máximos que vamos a tener. Y con un stateful widget viene un initState,
donde nosotros le damos el valor a las variables de estado. Por ejemplo, max characters, vamos a hacer que inicialmente tenga valor de 10. Listo. Ahora, necesitamos que esto, cantidad máxima, inicie con el valor de 10, por ejemplo. Y que cuando le demos filtrar, pues entonces se accione lo que queremos accionar. Para eso, también creamos una variable del tipo controller, solo que estoy viendo dónde será la mejor opción para crearla. No, yo creo que la podemos crear aquí. Listo, entonces aquí ponemos entonces la variable del controller, que va a ser max controller, va a ser igual a un text editing controller. Recordemos que un controller lo que hace es que a un text field podemos meterle y sacarle datos en el momento que lo deseemos hacer. Entonces el text field tiene la propiedad controller y nosotros decimos que es igual a max controller. Y hasta ahí no pasa nada, hasta ahí no hay nada de raro. Lo importante va a estar que nosotros al max controller le vamos a poner .text igual a max characters, que es la variable que tenemos arriba, y la convertimos en string, o sea, texto. Y ahora vemos acá, nulo. Miremos por qué está nulo. Si aquí la pusimos 10, será que tengo que ponerla aquí abajo. Ah, perdón, es porque no es por esto de esta acá. Es porque como esta pantalla recién la convertimos en stateful widget, ella no ha cargado ni una sola vez el init state. El init state solo se carga una vez. Entonces tengo que salir y volver a entrar. Vamos a ver si hicieras. Y ahí sí aparece el 10 que estábamos buscando. Porque ahora sí recargó el init state. ¿Listo? Entonces, nuestro próximo objetivo será que cuando presionemos ese 10, ese filtrar, max characters tenga ahora el valor de 10 y ya con ese valor podamos accionar lo que queremos accionar. Eso nos definimos aquí al botón que cuando lo presionen vamos a tomar lo que haya de texto en el controlador y lo vamos a visualizar en pantalla. No lo vamos a visualizar en pantalla, lo vamos a asignar a la variable. Entonces le damos lo siguiente: max characters va a ser igual a, y fíjense esto, si yo pongo con max controller .text, estoy tomando el texto, por ejemplo 10, 12, pero lo estoy tomando en formato de texto y él requiere que lo convirtamos a formato de entero, que es lo que vemos acá, int, formato de entero. Entonces para eso ponemos int punto y ponemos esto, int.parse, y ojo con esto del parse, al menos nosotros como decimos en colombiano muchas veces parse, entonces nos acostumbramos por eso. Parse significa convierta de texto a otro tipo de dato. Entonces aquí estamos convirtiendo de texto a entero y lo ponemos en la variable max characters.
volvámoslo, 10, a ver, pongamos 13, filtrar, y cuando yo entre otra vez, vean que está el 13. Si yo le doy por fuera, que se cierra, no, pónganle cuidado, aparece el 13. Ahora voy a poner 20. Tengo dos opciones, darle en el botón de filtrar o darle por fuera. Fíjense, si le doy por fuera y vuelvo a entrar, sigue apareciendo el 13, no el 20. Es como si le hubiera dado cancelar. En cambio, si le doy 20 y le doy en filtrar y vuelvo a ingresar, ahora sí aparece 20. ¿Por qué? Porque estamos parseando la data y se la estamos poniendo a la variable de máximos caracteres. ¿Listos? Y ahora el siguiente paso es que con este valor que estamos pasando a esa variable se filtren los datos. Entonces tenemos que hacer un proceso en el repositorio y tenemos que llamar al sedstate. Entonces, inicialmente aquí, en el obtener todos, vamos a añadirle otra variable que se va a llamar entero límite. Límite, cuando hacen peticiones ustedes REST, se refiere a la cantidad máxima de datos que van a obtener. Y es exactamente lo que estamos haciendo acá. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer un if y vamos a preguntar si límite es diferente de nulo. Si límite es diferente de nulo, entonces vamos a usar lo que va a ser characters.sublist. Fíjense a esto, significa sáqueme de la lista total una lista adicional que va a contener solo los datos que estamos diciendo que pueden ser 10, 2, 5, 20. Entonces, characters.sublist, y nos dice aquí desde dónde empieza. Siempre la vamos a empezar desde 0 por ahora y va a terminar en límite, que es el máximo de los que va a obtener. Entonces va a ir de 0 a 5, de 0 a 10, de 0 a 13, cosas así. Y aquí tenemos que poner characters igual a 0. Hasta aquí ya está implementado en el repositorio que se filtre por cantidades. Cantidad de cuántos personajes desea la persona. Ya lo tenemos acá. Ahora, si la persona... ahora nos vamos a la pantalla y vamos a hacer que esa variable max characters esté en esta petición también. Entonces, adicionalmente al sort, vamos a agregar limit, o sea, límite que le pusimos en el otro lado va a ser igual a la variable max characters de este lado. Casi listo hasta ahí. Uy, error. El error dice que... aquí pasa algo interesante. La variable caracteres en este momento vale 10. Y para hacer el sublist, el límite no puede ser mayor a la cantidad total de caracteres, de personajes. Entonces tenemos que hacer algo acá. Tenemos que hacer una conversión. Así vean. Hacemos una pregunta. Límite es mayor a caracteres.length. O sea, el límite que pusimos 10, 20 es mayor a la cantidad total de personajes. Si esto es cierto, entonces vamos a poner esa misma cantidad de personajes. Entonces vamos a poner characters.length, creo que tiene que ser -1, me parece. Bueno, dejémoslo así por ahorita. De lo contrario sigue siendo límite. Vea, ahí está. Si llego, déjeme ver si le sumo 1 acá. Así, error. Tiene que ser así la longitud. ¿Sí? Entonces aquí está mostrando, él solo tiene 9, creo que es, o 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, solo tenemos 9.
Entonces yo le estoy diciendo que filtre hasta 20. Como le estoy pidiendo que filtre hasta 20, él salía el error, entonces para eso es esta línea. Para que si supera la cantidad total de personajes, esa misma cantidad total de personajes, o sea, characters.length, sea el máximo. Entonces ahora fíjense. Bueno, no va a suceder, ya vamos a ver por qué, pero si yo pongo 5 y le doy filtrar, no pasó nada. Le pongo 2 y le doy filtrar, no pasó nada, porque nos falta la línea más importante cuando modificamos el estado de una aplicación, que es hacer set state. Miremoslo otra vez. Este sería 0, no hay ninguno. 5, vean, ahí están los 5. 9, ahí están los 9, ¿sí? 2, ahí están los 2. Y ya lo estamos teniendo de manera dinámica. Hasta ahí, vamos hasta ahí. ¿Qué preguntas hay? ¿Cómo lo ven? ¿Volvemos a explicarlo todo o cómo lo ven? Ese tipo de filtro, digamos que se hace por tamaño, se puede hacer, no sé, también dependiendo de los campos del objeto, o solo sería en este caso como tal con, no sé, la longitud del map. Hacer como lo deseemos. Ahorita entonces hacemos otro que filtre, por ejemplo, por edad, por mayores de tanta edad o menores de tal edad. Lo podemos hacer así también. Ahorita lo hacemos. ¿Aquí o ya no están acá? Sleiner, Johan. Señor, aquí estamos. Qué bueno eres. No le escucho. ¿Cómo ven lo que hicimos hasta ahora? ¿Cómo lo ven? Bastante interesante. Yo no entendí, eso me asusta. ¿De qué parte? Si es desde el principio. Pero ¿desde qué parte crees que no entendiste? Pero no, si no, no, yo creería que la parte de la organización. ¿Perdón? ¿Valentina? La organización. ¿A lo visual o al código? Al código. Entonces voy a explicar todo desde el principio así, pero ya obviamente ya tenemos el código, entonces lo vemos más fácilmente. Por favor. Ahora sí. Paso 1. Pregunta 1. Slainer. ¿Por qué tengo esta línea blanca aquí a la izquierda?
Slainer, Slainer, Slainer. La verdad, también yo tampoco entendí. ¿Quién me recuerda por qué apareció esa línea blanca entonces ahí a la izquierda? ¿Valentina? Pegué para que hizo que apareciera esta línea blanca ahí a la derecha, a la izquierda. ¿Recuerdan que intenté quitar ese espacio, pero dije, bueno, mejor luego lo miramos? ¿Quién me recuerda por qué apareció esa línea blanca ahí? Yo bien al principio. Manuel, te ando escuchando entrecortado. ¿Más que entrecortado? Sí, te escuché entrecortado. ¿Me escuchan bien? ¿Me oyen bien? Hola, hola, hola. Hola, Sí, hola, ahí sí. hola. Y ahora sí. Por ratos. Natalia, tu turno de salvar al equipo. ¿Por qué apareció esa línea ahí a la izquierda? Tienes el micrófono cerrado, creo. Natalia. La verdad, no recuerdo, pero quizás pueda ser. Bueno, no veo nada de padding ni nada por el estilo como estaba antes. Entonces, no sé si de pronto al quitárselo o al cambiar el widget pasó eso, pero la verdad no lo recuerdo. Y un widget. ¿Qué widget agregué para que apareciera eso ahí a la izquierda? ¿Qué widget crees, Natalia? Natalia. No sé, estoy tratando de recordar, pero no digo porque pues, hasta donde yo sé, o no, no estoy segura. Bueno, entonces No, cambio la pregunta. Eh, ¿Quién me permitió meter el floating action button que tengo acá? el scaffold. Cuando puse el scaffold, se agregó ese pane ahí, ese espacio en blanco, que hasta el momento todavía no sé por qué se generó ni todavía no sé cómo quitarlo. Esa era la respuesta. Entonces, voy a intentar quitar el center a ver si se quita el espacio. Pero no, definitivamente sigue el espaciado ahí. Pero entonces, Slainer, ¿por qué? Y ya lo acabé de decir hace un minuto. ¿Por qué fue que tuve que poner el scaffold? ¿Para qué agregué ese scaffold ahí? Para poder agregar el floating action button. Sigue oyendo entrecortado. ¿Se me escucha entrecortado? Ok, exactamente fue por eso. Como yo quería agregar un floating action button que está aquí, que lo estamos viendo acá, tuve que agregar un scaffold. Ahora, yo puedo agregar floating action button aunque no esté ese scaffold. Mírenlo, lo voy a hacer aquí. Déjenme intentarlo hacer. Fíjense lo que voy a hacer. Fíjense, yo podría poner un floating action button aquí.
Mírenlo, está ahí en toda la mitad, ¿cierto? Ahí está un Floating Action Button. Pero la característica especial y específica que tiene ponerlo en el scaffold es que el scaffold ya le reservó un espacio muy especial al Floating Action Button en esta esquinita de la derecha y encima de las demás vistas. Entonces, primer paso que hicimos fue simplemente agregar el scaffold para poder agregar el Floating Action Button, cambiarle el color anaranjado y que cuando le diéramos clic en el Floating Action Button apareciera este diálogo. Entonces ya vamos a ir paso a paso a ver el código del diálogo porque está acá. Paralelamente a eso, antes de ir al código del diálogo, porque no es obligatorio verlo, Manuel, perdón, yo interrumpo un momentito. Sí, Es que tengo una pregunta y quizás pueda ayudar para resolver ese problema. ¿Dónde está el advar? Y eso es en un scaffold, ¿verdad? este scaffold no Y tiene cuando, advar. pero digamos el advar de Dragon Ball que tiene el tadbar, eso está en otra pantalla y cuando llama, no sé, algún otro widget o algo así, porque puede que quizás esté contenido en un widget y al poner dentro de ese widget el scaffold puede que esté haciendo ese padding, o bueno, no sé, es Sí, que no recuerdo bien cómo está el código. muy probablemente sí pase algo así, porque es lo que tenemos acá. Aquí tenemos un scaffold principal, que es el que contiene esto, el que contiene este advar, el que contiene este navigation drawer, y tenemos un scaffold dentro de esta vista, que lo único que está haciendo es habilitarnos la opción de poner el Floating Action Button. Entonces sí, muy probablemente como es un scaffold dentro de otro scaffold, posiblemente esto es lo que agregue esto acá. Ahí habría que averiguar cómo solucionarlo. ¿Sí? Pero en este momento ya eso lo dejaremos para luego porque pues no nos afecta mucho en este momento. Entonces, lo siguiente es que lo que hicimos fue crear un stateful widget para poder cambiar las cosas. Para poder, recordemos que el stateful widget lo que nos permite es tener variables de estado, que es lo que nosotros estamos llamando y usando en este momento variables de estado. Traten de pensar en esa palabrita, variables de estado, que lo que queremos es que cuando esas variables de estado cambien su valor, la interfaz se actualice teniendo en cuenta ese nuevo valor. Y en nuestro caso específico, esa variable de estado se llama max characters. ¿Por qué max character? Porque es la que nos va a decir cuántos son los personajes que vamos a mostrar. En un momento vale 5. Si la actualizamos a 10, queremos que la interfaz se actualice y nos muestre los 10 que ahora queremos mostrar. Entonces, el siguiente paso fue entonces, aunque no fue necesariamente en ese orden, pero no pasa nada, fue crear el stateful widget, es decir, convertir el stateless widget en stateful widget y crear la variable de estado max characters, de manera que max characters nos va a controlar la cantidad de personajes que vamos a mostrar en pantalla. Simplemente la variable, el init state y ya. Hasta ahí ese punto porque todavía no vamos a ver el botón del diálogo. Ahora, lo otro que necesitábamos era que esa variable tiene que accionarse sobre el código del repositorio para obtener todos los personajes teniendo en cuenta el límite máximo. Entonces,
ahí fue donde entramos al repositorio de obtener todos, le agregamos una variable límite y con esta variable vamos a decir cuántos va a tener, si va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo primero que preguntamos es si la variable límite es diferente de nulo. Por lo general, esto lo hacemos por seguridad. Por seguridad se refiere que si no lo ponemos así, probablemente salga un error en pantalla. Muchas veces para eso son estos chequeos de nulo, para que no salga un error. Ahora, continuando con eso mismo. Decimos, hay un problema específico y es que si nosotros ponemos a que el límite sea mayor de la cantidad de personajes que ya existen, eso nos va a generar otro error. Entonces, nosotros le pusimos aquí esta línea de código, lo que hace es, básicamente, imagínense una gráfica de valores. Ustedes también tienen que empezar a pensar un poquito matemáticamente y esto hace parte de eso. Una gráfica de valores. Y donde este es el máximo. Uy, bueno, no la quiero así, la quiero verde. Este es el máximo en la gráfica de valores. Quiere decir que si yo le pido un valor que supere, ¿sí? Un valor que supere el máximo aquí, él inmediatamente lo va a convertir a que ese sea el nuevo máximo. ¿Sí? Que no tenga en cuenta estos valores por allá por fuera, sino que ahorita el máximo sea ese límite. Y eso es lo que hacemos acá. Y fíjense muy bien. Nosotros preguntamos, oiga, límite, o sea, la variable que le estamos pasando, ¿es mayor al tamaño o la longitud de total de los personajes? Entonces, si esto es cierto, ahora límite va a ser igual a esa longitud. O lo voy a poner así, tratar de ponerlo así en una variable si lo vemos más claro. Variable máximo, ¿sí? Va a ser igual a, o mejor, variable longitud va a ser igual a caracteres.longitud. Entonces fíjense, simplemente lo que hace esto va a hacer que el código quede un poquito más cortito, pero no hace nada más. Pero así de pronto lo vemos más claro. Vean. Límite es mayor a longitud si sí haga a límite igual, por este igual de aquí, igual a la longitud. Y si no, que son estos dos punticos, siga siendo el mismo límite. Otra vez, vean, límite va a ser igual al resultado de esto. Entonces el resultado de esto se hace así. Límite es mayor a longitud. Si sí, entonces ahora va a ser longitud. Y si no, va a seguir siendo límite. Empiecen ustedes a leer esto y a tratar de captarlo y analizarlo bien. De que ustedes se acostumbren visualmente a cómo se realiza una operación de este tipo, que se llama operador ternario, y es este signo de pregunta. Es un operador ternario. Y combinado con este igual es una asignación de dos posibilidades. Es decir, si esto se cumple, esto de aquí, se va a asignar este valor, y si no se cumple, se va a asignar este valor. Listo. Y ya teniendo el valor final, que sería el valor que sería aquí. Si está por debajo del límite, pues sigue siendo el mismo valor sin problema. Y si está por encima del límite, pues sigue siendo el límite de acá, el verdecito. Algo así. Esto yo les hablo un poquito matemáticamente y ustedes tienen que empezar a tratar de entender estas gráficas, a tratar de ver matemáticamente, que no se usan todos los días, no les voy a decir que es que a cada rato se usan, no. Pero créanme que los va a ayudar a ustedes mucho a tener mayor entendimiento de lógica y de matemática. Y ojo, para los que están en el colegio, esto es indispensable para las pruebas saber. Ahora, este tema que estamos viendo, en realidad se trata de, y lo voy a volver a poner en pantalla por si se nos olvidó.
Si es que se les olvidó, este tema se llaman métodos y funciones de listados, vectores o arreglos. Aunque en Flutter, en Dart, se resume solo con la palabrita list. List. La palabrita list. La palabrita list se refiere a una variable que contiene varias variables del mismo tipo, y son estas. Caracteres es un ejemplo. Vean, caracteres es un listado de caracteres. Ahora, lo que hacemos aquí es usar un método de list llamado sublist, que lo que hace es, de la lista completa, la principal, saque una porción de esa lista, una sublista. Y entonces aquí voy a volverles a hacer dibujitos que digan lo siguiente. Si ustedes tienen una lista de cajitas como estas, es un listado de cajas, y en total tiene, bueno, no sé cuántas tiene. El método sublist lo que hace es tomar solo una porción de ellas. O el sublist le dice, vea, tómeme solo de aquí hasta acá, o solo tómeme de aquí hasta acá, o solo tómeme de aquí hasta acá. Eso es el método sublist. ¿Y cómo funciona? Nosotros le decimos desde cuál quiere que empiece y hasta cuál quiere que termine. Entonces, por eso es que la ponemos que empiece desde 0, o sea, la primerita de todas. Recordemos que en programación suele iniciar el conteo en 0, no en 1, sino en 0. Entonces la primera de todas es 0, y le decimos que vaya hasta lo que le pidamos aquí en la variable de acá, 10 por ejemplo. Entonces de 0 hasta 10, entonces él comienza 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vean, aquí se expresa más el error de ahorita. Otra vez, vamos a volverlo a intentar. Voy a abrir espacio acá y vamos a decirlo así. Vamos a pedirle de 0 hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No hay 10, ¿cierto? Entonces no hay 11, no hay 12. Entonces por eso es necesario que no intente buscar esos números, porque va a salir error, sino que vaya hasta 10 nomás, o hasta 9, más o menos. Ahí ustedes tienen que analizar cuál es el valor realmente, y por eso va a capturar hasta acá. Entonces otra vez, si lo piden de 0 hasta 5, entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, y ya selecciona ese listado. Recuerden que eso es sublist. Eso es sublist. Le decimos de 0 hasta el límite, y él retorna esos valores que nosotros le hayamos dicho de 0 hasta el límite. Otra vez volvemos a la pantalla y miremos. Los personajes va a ser igual a obtener todas en orden ascendente por su nombre, con un máximo de el número que tenga máximos caracteres. Entonces aquí le ponemos 2 y nos trae los 2. Ahora fíjense que si nosotros le ponemos nombre descendente, él lo tiene en cuenta y vea que me trae los últimos 2. Entonces vean que ya estamos combinando varias cosas. Los primeros 2 y en descendente los últimos 2. Otra vez. Los primeros 2 y los últimos 2. ¿Qué vas a decir? Cuéntame. Iba a preguntar que si, digamos, así como se puede, hasta cierto límite, se puede, pues, no sé, buscar entre tanto y tanto, o sea, agregar como en esa especie de formulario, desde donde quiere que busque, desde, no sé, la posición 3 a la posición 9. No sé si Completamente. eso se... Sí, claro que sí. Ese es como, pues simplemente es ponerle el inicial, y entonces aquí le ponemos, no sé, initial o start, algo así, y le pasamos ese valor desde el cual queremos que inicie. Ahora, ojo, esto es un tema también importante de la programación en general, web y todo, que se llama paginación.
Vamos a ver si nos sale algo aquí dibujado. Pero yo sé que ustedes han entrado a páginas web donde ustedes están en la primera página, segunda página, tercera página, y cada página trae 10, 10, 10, 10, 10, ¿cierto? Entonces, esto sirve exactamente para la paginación. Normalmente, el número de la página, la palabrita real que se usa, que si quieren la vamos agregando aquí y luego vemos si la usamos, se llama un entero también y se llama offset. Cuando ustedes escuchen la palabrita offset, uy, en español no sé qué significa, no creo que sea así. Offset, programming, vamos a ver. Bueno, no hay una descripción gráfica. Espera, miramos qué significa offset en español. Compensar, interesante, contrapesar el acorde. Pero básicamente el offset es ese numerito que tú estás preguntando. ¿Desde cuál quiere que comience? Entonces si yo le pongo offset 5, entonces él va a comenzar desde aquí, desde el 5. Offset 6, offset 7. Comienza desde ahí y la intención es que el límite no sea un límite de 5 hasta 10, por ejemplo, sino que sea de 5 hasta 5 más 10. Ojo, esta es una operación ahí matemática interesante. Cuando ustedes manejan offset, ustedes al límite ponen el offset, o sea, desde donde empieza, más el límite. Digamos, si ustedes están manejando de 10 en 10, entonces si ya van en la página 5, o sea, el offset 50, por ejemplo, entonces va a ir de 50, no va a ir hasta 10, porque eso sería hacia atrás, sino que va a ir de 50 hasta 60. Es decir, offset más límite. Luego, con ejemplos, vamos a ver eso mejor. Pero por ahorita, pues simplemente vean que podemos meter ahí una variable, todavía no la estamos usando. Y lo que haríamos es que en vez de aquí poner 0, pondríamos, por ejemplo, offset. Offset. ¿Qué significa esto? Este de aquí, simplemente, si offset viene nulo, entonces ponga 0. Y si offset no viene nulo, pues siga usando offset. Si pusieron 10, 5, pues siga usando esto. Y aquí debería ser lo mismo, offset o 0 más el límite. Hasta ahí va a seguir funcionando. Pero bueno, si habilitamos el offset, pues ya lo vamos a ver diferente. Entonces, por ejemplo, si nosotros le habilitáramos offset 1, entonces él ya no comenzaría desde Soqueta, que está aquí, sino desde Marín, La Jeva y el siguiente, que es, déjenme ver, es Karin otra vez. Entonces solo me mostraría estos tres de aquí, estos tres de acá. ¿Sí? Solo me mostraría estos tres de aquí con el tema del offset. Hasta el momento, aunque ustedes ven ahí un código que yo cambié, no hace absolutamente nada diferente de lo que ya habíamos visto. Sigue haciendo lo mismo. Solo que pues obviamente yo ya me sé esa lógica, entonces por eso la sé poner ahí de una vez. Pero hasta ahorita simplemente tengamos en cuenta que hace lo mismo. Y aquí esto ya está más completo para paginación. Porque como les dije, desde el offset hasta el offset más el límite. Continuemos. Ahora, el siguiente paso después de saber que ya funcionaba lo del límite. Ah, vean, esperen, perdón, voy a ponerle lo del offset. ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, si cojo 3, él va a tomar Soqueta, Marín, La Jeva y sigue Karin, ahora sí. Y vean que si le pongo offset de 1, o sea, que se salte el primero básicamente, vean que va a pasar exactamente lo que les dije. Vean, ahí está, Marín, La Jeva, Karin. Si le pongo offset de 2, va a ser el siguiente. ¿Sí? Es como que está avanzando. Mírenlo. Ya creo que por aquí ya no está bien, porque es el mismo error de ahorita. El mismo error que dijimos ahorita acerca del tamaño máximo y todo eso. ¿Listo? Entonces ahí pueden ver y vean cómo se ve bien.
chévere. Y aquí lo podríamos separar por páginas. Que entonces, que cuando yo le dé siguiente página, entonces me muestre los siguientes 10. Le doy siguiente página, me muestra los siguientes 10, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Hasta ahí el offset pues no nos interesa, hasta el momento no nos interesa, pero ya vamos sabiendo cómo funciona y sabemos que se puede implementar. Lo siguiente que queríamos hacer era que nosotros le pasáramos por un parámetro, un formulario, cuántos eran los máximos que queríamos. Entonces, ¿qué hicimos? Dentro del Floating Action Button pusimos que se abriera un diálogo que nos pidiera esa cantidad. Entonces miremos, en el onPreset del Floating Action Button hacemos esto y vamos a analizar qué es lo que se hace aquí. Vean que tampoco está tan largo, son como 30 líneas de código más o menos. Analicémoslas. Lo primero que hacemos es crear un controlador de texto. Ojo aquí, esos controladores de texto son muy útiles porque nos permiten sacar los valores de las cajas de texto. Para eso es, para sacar los valores de las cajas de texto. Lo siguiente que hacemos es que el valor inicial del texto va a ser la cantidad actual que tengamos en memoria. En otras palabras, vean, aquí está 3. Entonces esto hace que aparezca 3 de primerito. Porque le dijo así como ustedes de un controlador pueden sacar datos, así también pueden meter datos. Entonces ustedes le dijeron aquí al controlador le dijeron, vea, los datos suyos son el valor de 3. Ahí está, el valor de 3. Ahora, lo siguiente que hacemos es... bueno, esperen, vean, para que lo vean. Acuérdense que el primer valor es de 10. Entonces vean que si yo me salgo y vuelvo a entrar, se va a reiniciar la variable de estado y va a volver a tener el 10. Entonces miren, aparecen los 10 y cuando yo ingrese, el primer valor que me aparece es 10. Pero este valor inicial solo aparece porque yo le agregué esta línea 38. Vean, si la desactivo y vuelvo a entrar, no aparece el valor de 10. Porque lo que hace esta línea es decirle, vea, a ese controlador el texto inicial, su valor inicial va a ser el 10 o los 3 que hayamos seleccionado. Ahora, siguiente línea de código es showDialog. Ojo, showDialog es un método de Flutter que lo podemos llamar en cualquier momento y lo que él hace es llamar una nueva pestaña de diálogo, un nuevo diálogo. Recordemos que las pestañas de diálogo o los cuadros de diálogo son mensajes así que no ocupan todas las pantallas, que nos hacen sentir que seguimos dentro de la pantalla anterior. ¿Sí ven? Seguimos sintiendo que estamos dentro de la pantalla anterior y que cuando le demos cerrar pues vamos a volver a la pantalla que estábamos. Entonces, ¿qué hace? Oscurece levemente lo de atrás y nos aparece este cuadro. Y si le damos clic a lo de atrás o a lo de afuera, se cierra solito el cuadro. Entonces eso lo hace la función showDialog. Y ojo aquí porque esto es muy importante. ¿Qué sucede con la función showDialog? Que es muy importante. Y es que si ustedes actualizan datos como lo solemos hacer en Hot Reload, los cambios no se van a ver directamente reflejados en pantalla, sino que me toca cerrar y volver a abrirlo porque es como si fuera una nueva pantalla y los diálogos no se ven afectados tan fácilmente por el Hot Reload. Eso tienen que tenerlo en cuenta, ni por el setState. Bueno, entonces el showDialog contiene una propiedad llamada context y recibe la variable context. Esto casi que es plantilla y casi que toda esta parte es plantilla. Context builder entre paréntesis context flecha alertDialog, donde alertDialog lo que hace es crear literalmente ahora sí lo que se ve. Digamos que el showDialog por sí solito no funciona del todo, pero el alertDialog ya es una plantilla que sirve para complementar
lo que necesita. Entonces la plantilla de Alert Dialog nos permite crear un título, un contenido y unas acciones. ¿Por qué? Porque esto es lo que más comúnmente se utiliza. Se utiliza un título, un contenido y unas acciones aquí abajo. Por eso es. Entonces, de título le pusimos un texto que dice filtrar datos. De acciones pusimos un botón que dice filtrar y ahorita vamos a ver qué hace. Y lo único que tiene el contenido es un column con su tamaño mínimo, porque si no le pongo este tamaño mínimo, vean qué le pasa al diálogo. Cuando lo abra, uy, ocupa toda la pantalla. Entonces por eso es importante que tenga el tamaño mínimo. Otra vez, véanlo. Ahí está, tamaño mínimo. Y el único hijo por ahora que tiene el diálogo es un text fiel que dice cantidad máxima. O sea, si yo borro aquí, él dice aquí cantidad máxima. Y lo otro que hace es que el controlador es max controller. Es max controller. Entonces el controlador es el que creamos ahorita, el que dijimos que nos está controlando, el que creamos aquí, que decimos que nos va a controlar lo que ingresemos y sacar el valor. Entonces hasta ahí es eso, simplemente que se genere este cuadro de texto con el valor de cantidad máxima y que nos permite ingresar aquí el valor. Fíjense, ¿quieren ver un error? Si yo pongo aquí texto y le doy filtrar, uy, vean, ni siquiera me deja cerrar, porque por aquí está saliendo un error. Oiga, no se puede convertir esto a número. Entonces, ojo con eso. Uy, ya se me bloqueó todo. Esto tampoco, vea. Error, error, error. Ya vamos a ver por qué. ¿Dónde lo vamos a ver? En el flat button. ¿Qué nos queda hasta ese momento? ¿Qué simplemente nos queda? Nos queda que cuando opriman filtrar se tome el valor que tenga aquí 10, 5, 20, se lo asigne a la variable max caracteres y llame un setState para que se actualice la vista. Bueno, y es importante este navigator pop porque el cuadro de diálogo no se cierra solito. El cuadro de diálogo hay que cerrarlo manualmente con esta línea 57. Volvámoslo a mirar. Entonces aquí, miremoslo entonces. La variable max caracteres va a ser igual a lo que tenga el cuadro, el texto. Entonces dijimos que como tenemos el texto con el controller .text. Ahora, max character es un entero, un int, un número. Y el texto, bien dicho, es un texto. Entonces, aunque escriban 5, y esto tienen que ustedes irlo entendiendo también, que aunque ustedes vean en pantalla un 5, no significa que la variable sea numérica, puede ser de tipo texto. Y eso es lo que está pasando en este momento. La variable es de tipo texto y al ser de tipo texto hay que convertirla o, ojo aquí la palabra, parsearla a entero. Acuérdense de esto. El método el método o la acción de convertir un texto a otro valor, eso se llama, o coloquialmente le decimos parsear, porque está este método parse que lo tienen los booleanos, los decimales, los dobles, y lo que hace es convertir el texto que hay aquí a esta variable aquí, un entero, y justamente es lo que queremos. Ahora, ¿por qué aparece el error acá? Porque el 5 lo puede convertir a un entero. Pero si yo le pongo aquí un montón de letras, él no puede convertir esto a entero porque estos no son números. Y vean que apenas le doy filtrar, vean que aparece aquí error. No puede convertir estas cosas de aquí a número. O sea que está botando error este parseo de aquí. Está botando error. Lo mismo si lo dejo en blanco. Si lo dejo en blanco y le doy filtrar, lo mismo, error, no puede convertir en blanco a número. Ya es diferente si pongo 0. Ahí sí lo puede convertir. Ahora, navigator.pop simplemente es para cerrar el diálogo. Vean que si yo lo comento
La pantalla de atrás se va a actualizar, pero el diálogo no se va a cerrar. Entonces vean, le voy a poner que me muestre 5. Y fíjense cómo la pantalla de atrás se va a actualizar. Veanla. Si la ven, se actualizó. Uy, perdón, es que le di clic por fuera. Otra vez, 0. Vean cómo la pantalla de atrás se actualizó, pero no se cerró el diálogo. Entonces acuérdense, si ustedes quieren cerrar un diálogo, tienen que generar navigator.pop context para cerrar el diálogo otra vez. Para cerrar el diálogo tienen que hacer navigator.pop context. Listo. Eso tienen que hacerlo para cerrar un diálogo. Entonces vuelvo y le habilito esto para que se cierre el diálogo. Y ahora con el state pasa lo contrario. Es decir, para que se actualice la pantalla tiene que estar el state. Entonces vean, si yo quito el state y le pongo aquí 0, el diálogo se va a cerrar, pero la pantalla no lo bajo a 0. Otra vez lo pongo 2, el diálogo se cierra, pero la pantalla no se actualizó a 2. Otra vez, ¿por qué? Este es el centro de todo Stateful Widget. Si yo quiero que se actualice la pantalla con los datos que yo te ingrese nuevos, entonces tengo que llamar el setState. De nuevo, si yo quiero que la pantalla se actualice con los datos que cambié, o sea la variable caracteres, tengo que llamar el setState. Y ese es el truco de todo. Hasta ahí, bueno, ya lo volví a explicar y no... Y ya, eso es todo lo mismo que hicimos explicado 2 veces. Por favor díganme, ¿se entiende mejor o qué tal? Sí, señor, sí se entiende. Sí, también entendí. Pero pues, ojalá subieras el video, ¿no? Y así lo veo más de 2 veces para que me quede claro. Igual yo. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué les digo yo? Bueno, ¿qué preguntas tienen hasta ahí? Preguntas. Questions. Por ejemplo, cuando hablas de parsear los text files, existen otros tipos de datos. O sea, pues obviamente existen otros tipos de datos, pero no sé, por ejemplo, un date o sea, aparte del link y no sé. Correcto. Por ¿Hay ejemplo, más? claro que sí. El booleano, por ejemplo, si tú quieres escribir literalmente ahí, digamos, si yo quiero escribir aquí literalmente true, eso en booleano es verdadero. False, en booleano es falso. Entonces, una cosa es tener el texto y otra cosa es tener true y false literalmente. Vean aquí. O sea, ojo aquí con esto. Es diferente de ustedes tener var. Está buena esta prueba que vamos a hacer aquí. Creemos una variable x que va a ser entre comillas false. Y una variable y que va a ser false. Aquí. False. Veanlo acá. Y ahora vean lo que voy a poner aquí, que va a ser muy curioso lo que... voy a poner un print y voy a poner x.runtimeType, ojo aquí con esto, y así vamos a entender un poquito, y y.runtimeType. Y vamos a estar pendientes aquí de lo que imprima en consola. Vea. El runtime type nos dice qué tipo es la variable. Entonces uno es string y el otro booleano. Entonces, vean que x sigue siendo texto y y es booleano. Entonces si yo quiero convertir x en booleano, tengo que primero tiene que ser obligatoriamente en otra variable. Var z va a ser igual a boolean bool.parse. Perdón, boolean. ¿Será que es que no lo tiene? Espera. De pronto con B mayúscula. Uy, no me diga que me va a engañar. ¡Auxilio! Me parecía que sí lo tenía.
Esperen, lo miramos aquí a ver si tiene o no. Bool parse Dart. Pensé que lo tenía, pero sí, vean. No, mentiras, esperen. Bueno, al parecer lo hace de otra manera. Pensé que lo tenía, pero no lo tiene. Al parecer lo hacen de otra manera, que es no, digamos, tendría que hacerlo así. X es igual a true. Esta sería la forma de convertir X en booleano, pero no es la que queríamos. Pero bueno, print Z. Para cada caso habría que verlo. Bueno, pensé que booleano sí lo tenía, ya nos damos cuenta que no lo tenía. Pero vean, entonces ya aquí me falta aquí poner. No, vean lo que estamos viendo aquí. Perdón. Runtime tag. Y vean que ya Z es un booleano y tiene el mismo valor de X por el código que hicimos ahí. Pero bueno, otros que sí lo tienen. El datetime. Si yo pongo var date, va a ser igual a datetime.parse. Vean, ahí está, sí lo tiene el punto parse. Double.parse, ahí tienen el double. No recuerdo qué otros tipos de datos tenemos en Dart, pero los más comunes son esos: número entero, número decimal, booleano, fecha y string. Y son por lo general los que ustedes van a parsear. Bueno, el true y el false no es común que usted lo parsee, no, eso sí no es común que uno lo parsee, el true y el false. Pero en algún momento posiblemente necesitan hacer esa conversión. Uy, ¿qué pasó aquí? Es que le puse aquí var. Ya. Más preguntas, por favor. Preguntas. Tengo otra. Sí, señora. Sí, mi pregunta. Lo que pasa es que pues yo he visto que también aparte del test file hay un test for file. Yo quiero saber cuál es la diferencia de las dos y en qué momentos es bueno utilizar una y en qué momentos es bueno utilizar la otra. Buena pregunta, listo. Entonces, ya contextualizo en un momento a los demás compañeros. Solo déjenme terminar aquí de hacer el push. Listo, entonces lo que Natalia nos está preguntando es por este text field, y hay otro que se llama, y que es muy pero muy similar, que se llama text form field. La respuesta va a ser bastante difícil de darla, porque hay que entrar a unos ejemplos muy específicos. Ahí están. Pero esto lo debo contestar de la siguiente manera. Es hablando de la programación web. En la programación web es muy común tener formularios, que es, vean que se ve igualito el text field y el text form field. Hasta vean, como les puse el mismo controlador, si le cambio algo a uno, se ve afectado en el otro, porque tienen el mismo controlador. Vean que se ven idénticos. La diferencia es que el text form field se utiliza cuando quieres poner esto en un formulario completo y trabajarlo como formulario. Cuando digo como formulario es que hay otro widget que se llama form, ¿sí? Y este widget que se llama form, pues lo que hace es que agrupa todos los campos de texto que sean de text form field y tiene un método que se llama validate y los valida a todos automáticamente al mismo tiempo. En otras palabras, si yo uso text field
tengo que validarlos uno por uno a cada uno. Si yo uso TextFormField, se me pueden validar todos al mismo tiempo en un solo método automáticamente, mientras que ellos estén dentro de un widget llamado form. Si el TextFormField no está dentro de un widget llamado form, me atrevería a decir que es prácticamente igual al TextField. ¿Tiene algunas diferencias? Sí, es cierto, porque hay un método que aparece, por ejemplo, vean que este tiene validator y el TextField no tiene validator. Y vean que es justamente lo que estoy hablando, de validación. Es porque este validator, yo le pongo aquí un método, no sé, hace aquí un método, y cuando yo lo pongo dentro del form, yo no valido el TextFormField. Digamos que tengo 10 TextFormField. Yo no valido uno por uno de esos 10, sino que desde el form le digo valide y él los valida todos al mismo tiempo. Pero mientras no esté dentro del form, para mí personalmente, casi que son lo mismo un TextField y un TextFormField. Ok, entonces ya yo creo que sí hay que verlo con más profundidad el tema del TextFormField. Pero básicamente, si tú estás usando TextFormField y no estás usando validator y no estás usando form, es como si estuvieras usando un TextField solitos. Vale, entiendo. Gracias. Ah, bueno, y tengan en cuenta, si ven que el controlador pudo ser el mismo, un controlador, un Text Editing Controller funciona tanto para TextField como para TextFormField. Entonces son muy hermanos, son muy cercanos. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas? Preguntas. Manuel, yo solo tengo una pregunta. Señor. Es sobre el sort. Si los datos están guardados en un modelo, ¿de qué forma se organizarían? En un modelo, o sea, bueno, ese es muy importante la pregunta. Cuando usted dice modelo, se refiere a qué exactamente. Primero aclaremos eso. Slainer. ¿Mm? Cuando usted dice modelo, ¿a qué se refiere? Ay. ¿No le sabe? Me refiero como el modelo de Views. Ok, listo. Entonces, ¿qué pasa? No es un modelo, sino como tal lo que lo tienes son los datos en un servidor web, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos los datos en local, entonces por eso es que podemos organizar los datos aquí manualmente. Pero cuando los tenemos en un servidor web, que es el caso que tú nos estás presentando, o sea, allá, el servidor, nosotros le mandamos a través de la petición HTTP la forma como deben ordenarse. Entonces el mismo servidor es el que nos entrega los datos ordenados. No somos nosotros los que lo ordenamos acá, porque aquí los ordenamos a través del método sort, sino que haz de cuenta que el servidor en el lenguaje de programación que esté construido, pues tiene su propio método sort y él mismo lo organiza y nos lo entrega organizado. Entonces el código básicamente quedaría más cortico. Esta parte de aquí, lo mismo lo del límite, porque el servidor sería el que se encargaría de ordenarlos, hacer el límite, hacer el offset, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ok. Listo. Y así está el de Vux, porque la presentación que tú preparaste exactamente usa sort, order, creo que era order o sort, order creo. O sea, en el de Vux no se llama sort, se llama order. ¿Me corriges o no? Creo que es order. Pero sort y order son sinónimos. Sort es ordenar y order es ordenar.
Si no, ¿cómo arrancar en segunda? Listo. ¿Más preguntas? Hansel, Valentina, Joan. No, yo hasta ahorita no. Listo, listo. Entonces, necesito que nosotros, ¿qué tenía? Uy, no, nosotros no tenemos la parte no, pensé que ya teníamos una parte, pero es el otro grupo, que tienen los gimnasios Pokémon y entrenadores Pokémon. Bueno, ya estos saben que está en la rama llamada Repository Limit. Por ahorita no les voy a dejar tarea porque sé que estamos mirando lo del proyecto para el sábado. Entonces, concentradísimos en ese proyecto para el sábado. Recordemos que ese día ya vamos a presentar. ¿Listos? Y vamos a presentar y vamos ya a presentar ante los jurados. Bueno, nada, muchas gracias por venir y nos vemos el viernes. Gracias. Vale, Gracias, Manuel. buenas noches, que descansen.